Muy buenas noches, yo soy Escandra Pinzón, soy estudiante de la especialización didáctica IT y hoy vamos a hablar en nuestro diploma acerca del storytelling. ¿Qué encontraremos en esta exposición? En esta exposición vamos a encontrar 4 facetas súper importantes. La primera, la conceptualización del storytelling. La segunda, la exploración y la consulta de los ejemplos. La tercera, la propuesta del storytelling con los elementos iniciales. Y la cuarta, lo que son referencias bibliográficas. Entonces, iniciemos. Storytelling. ¿Qué es el storytelling? Entonces, es una narrativa estructurada que se utiliza para comunicar un mensaje a través de sucesos. Dentro de ellas, entonces, Sánchez la define como un método en el que se explican una serie de acontecimientos a través de la narración de un discurso, ya sea escrito, ya sea audiovisual o de cualquier forma de expresión. Además, también Núñez la describe como el relato de una herramienta de comunicación estructurada con una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y a nuestras emociones. Por tanto, el storytelling revela el sentido sin cometer el error de definir. Los elementos principales que se deben tener en cuenta para la construcción de un storytelling es primero que tenga un mensaje, segundo que tenga un ambiente, es decir, un contexto, tercero unos personajes, que son las personas que, valga la redundancia, hacen parte dentro de esta historia, y cuarto que tenga un conflicto, es decir, alguna problemática, bien puede ser de tipo educativo o que no sea de tipo educativo, no importa. ¿Cuáles son los tips que debemos tener en cuenta para poder formar un storytelling? Primero, debemos conocer a quién se nos va a dirigir este storytelling. Segundo, cuál es el mensaje que queremos dar con el mismo. Tercero, qué tipo de historia es la que vamos a contar. Cuarto, cuál será la llamada o la acción que debemos tener en cuenta de ella. Quinto, debemos elegir el medio que vamos a utilizar para nuestra historia y luego ya ahí sí vamos a estar preparados para poderlo escribir y poderla compartir. ¿Qué aportes ha hecho el storytelling en la educación? Según Germán Acosta, eso configura las herramientas multimediales que permiten la generación de sentimientos y afectos, lo que brinda uno de los mayores atributos a esta técnica, como es el contenido emocional, como condición que permite provocar interés en las audiencias. Además de ello, el storytelling mejora la comprensión, permite la participación, desarrolla la empatía entre pares, estimula la imaginación y la creatividad y por último facilita la retención de la información. Los modelos en donde nosotros podemos transversalizar el storytelling es el constructivismo, esos modelos activos y el modelo tradicional. ¿Por qué en el constructivismo? Porque en el constructivismo permite a los estudiantes conectar nuevos conocimientos con sus experiencias previas y construir una nueva enseñanza. Mientras que en el modelo activo centra el aprendizaje en la manipulación, el contacto y la experiencia directa con los objetos. El profesor es un guía y un facilitador, y el alumno es un agente activo que debe explorar, descubrir y construir su propio conocimiento. En el modelo tradicional se basa en transmitir información a los alumnos mediante clases magistrales, mediante libros y ejercicios de memorización y de repetición. ¿Cómo ha sido la evolución en la educación respecto al storytelling? La evolución en la educación son aquellos que no tienen el poder sobre el relato que domina sus vidas, el poder de recontar, de repensar, de construir, de bromear sobre él o de cambiar. Son auténticos impotentes porque no pueden tener nuevos pensamientos. Salman Rushdie. El storytelling ha evolucionado desde sus raíces en las tradicionales orales antiguas hasta convertirse en una herramienta fundamental en los sistemas educativos modernos, desde la antigua Grecia y Roma hasta la Ilustración y la era digital. Las historias han sido usadas para transmitir conocimiento, valores y experiencia de manera accesible y emocionalmente resonante. Además, nosotros en nuestra especialización
Varios de los cursos empezamos por medio de historias para poder darle solución a diversas problemáticas. Me acuerdo mucho uno que hablaba de la señora María cuando se enfrentaba a las nuevas herramientas digitales. ¿Cuál es la relación entre el storytelling y las narrativas digitales? Primero, se centran en contar historias de manera efectiva, utilizando herramientas digitales para llegar a cualquier persona y así poder enriquecer la experiencia del aprendizaje. Mientras que el storytelling se puede usar de diferentes medios como la oralidad, como la escritura, el teatro o el cine para contar historias que pueden ser reales o ficticias, pero que deben tener una estructura, deben tener unos personajes, deben tener un conflicto y una solución. El storytelling se basa en el uso de técnicas narrativas, como en el uso de metáforas, como en el uso de analogías, el uso de contrastes, el uso de humor, de suspensos, para hacer que la historia sea un poco más atractiva y más llamativa, y además que quede un poquito de enseñanza en los estudiantes. La relación entre el storytelling con las herramientas digitales. La relación es que el storytelling es el arte de contar historias y las herramientas digitales son los medios en los que se cuentan dicha historia, los recursos que se pueden utilizar para crear y difundir esas historias. Los dos comparten el objetivo de comunicar un mensaje o una enseñanza a través de una historia que genere una emoción, que genere un interés y una conexión con el público. Sin embargo, se diferencian en los tipos y formatos de las historias que se pueden contar. Hay varios ejemplos de aplicación dentro del sistema educativo del storytelling. Vamos a mirar el primero. En el primer ejemplo, dentro de la indagación que se hizo, fue el storytelling como recurso educativo en el área de las ciencias sociales en el grado sexto de primaria. ¿De qué se trataba? El trabajo pretendía en ese momento orientar la importancia de las metodologías innovadoras en el aula de clase, específicamente utilizando el storytelling en las ciencias sociales. ¿Cuáles eran los objetivos de ese proyecto? Primero, examinar la importancia que posee la motivación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación primaria. Segundo, analizar cómo se aborda la competencia digital en los centros escolares. Tercero, explorar un nuevo recurso educativo, el storytelling para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en grado sexto. Y cuarto, poder mejorar la motivación y la competencia digital desde las ciencias sociales, innovando en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso del storytelling. ¿Cómo era la metodología de aplicabilidad de este proyecto? El trabajo se centra en las metodologías innovadoras que se apoyan en las herramientas tecnológicas y de la comunicación, principalmente en el storytelling como recurso para el acercamiento en las ciencias sociales. Las estrategias que se aplicaban en ese momento eran mapas conceptuales que permiten a los estudiantes memorizar los puntos más importantes de la historia, esquemas de acontecimientos más relevantes de la narración, identificación por medio de imágenes de los personajes de la historia y los lugares donde se desarrolla, de tal manera que los estudiantes se apropiaran un poco más de las enseñanzas, es decir, les fuera muchísimo más fácil poder recordar ciertas fechas o ciertos eventos importantes dentro de la historia. Por tanto, el storytelling permite desarrollar las clases de una manera más creativa, llamando la atención en el estudiante y permitiendo así que se apropie de los contenidos de diversas enseñanzas, en este caso pues la enseñanza de las ciencias sociales en los estudiantes del grado sexto. El segundo ejemplo que se encontró de storytelling hace relación a una manera de evidenciar los resultados de aprendizaje desde la implementación de los laboratorios P. ¿De qué era la temática? El trabajo pretende orientar la importancia de las metodologías innovadoras en el aula de clase, específicamente el storytelling en el uso de los laboratorios PET, es decir, una manera más sencilla de poder presentar los resultados que se evidenciaban en la aplicabilidad de dichos conceptos. ¿Cuáles eran los objetivos? Primero, pues examinar la importancia que posee la motivación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación. Segundo, el uso de la información y de la comunicación.
¿Cómo era la metodología en ese momento? Primero, pues utilizaban el aplicativo PET para la simulación de distintos laboratorios de la física mecánica. Y segundo, pues los estudiantes podían realizar laboratorios o podían realizar en ese momento los laboratorios y sus informes basándose en el storytelling, incluyendo las características fundamentales que es la narración. Por tanto, la adquisición de competencias en la asignatura de física permite incorporar narrativas digitales que son presentadas por los discursos multimediales, hipertextuales, hipermediales y transmediales. Insumos que operan como esquemas u organizadores, lo cual favorece el anclaje, la asimilación y la retención del nuevo conocimiento. Dentro de todo eso, entonces surge la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta se llama Divide y conquista el viaje matemático. ¿A raíz de qué surge esta propuesta? De la dificultad que tienen los niños de grado tercero. ¿Qué temática se va a trabajar en este storytelling? Se va a trabajar los conceptos, primero lo que es la división, los términos y los conceptos de la división, luego divisiones de una cifra o de más cifra y por último solución de problemas acerca de la división. El título entonces de ese storytelling se va a llamar Divide y conquista, el mundo o el viaje matemático y está dirigida para estudiantes del grado tercero. ¿Cómo va a ser la dinámica o las metas de aprendizaje? En primera instancia, este storytelling está creado para poder resolver operaciones aditivas, multiplicativas, incluyendo la división con números naturales en diferentes contextos. Además, que el estudiante justifique la solución de situaciones problemáticas utilizando las operaciones aditivas como la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Y por último, que a raíz de un problema pueda generar ciertas conclusiones y llegar al análisis de la misma. Dentro de eso, como hemos venido trabajando en los cursos, se pretende realizar por medio de varias actividades donde el estudiante vaya subiendo de nivel, como lo plantea en este guión. Normalmente para poder explicar la división, una de las maneras más sencillas es por medio de la repartición de la pizza. Entonces se les va a plantear una situación. ¿Quieres repartir tus juguetes de manera justa? ¿Quieres compartir una pizza con tus amigos o familiares? Calcular cuánto dinero necesitas para comprar tus dulces favoritos y de ahí se desglosará todo el curso o todo el enunciado o todo el emblemaje de lo que va a ser el storytelling, donde se va a aplicar en este caso los conceptos de la división, donde el estudiante por medio del juego y por medio de la lectura pueda construir tanto los términos y pueda solucionar problemas que normalmente es un poco complejo para los chicos de grado tercero. Las referencias bibliográficas las encontramos acá. Muchísimas gracias.